Imaginemos por un momento un camino principal, digamos, la única vía de entrada a una ciudad tremendamente próspera. ¿Vale? ¿Me sitúo? Pues de repente, el rey del lugar decide colocar una roca gigante, o sea, justo en el medio, bloqueando el paso por completo. Y luego coge y se esconde en el bosque para observar. A ver quién es el primero en hacer algo, ¿no? Exacto. Y lo que ocurre después es lo predecible, vaya. La gran mayoría de los viajeros llega, mira la piedra, se queja amargamente, maldice al rey o a su mala suerte y se da la vuelta. Lo que haríamos casi todos, seamos sinceros. Totalmente. Pero entonces llega un campesino. Y este hombre no se rinde. Busca por el bosque, encuentra una rama gruesa, la usa como palanca y, bueno, con muchísimo esfuerzo consigue apartar la roca. Y ahí es donde viene la sorpresa. Sí, porque justo donde estaba el obstáculo encuentra una bolsa llena de monedas de oro y una nota del rey que dice literalmente: el obstáculo en el camino se convierte en el camino. ¡Qué maravilla de metáfora! Es una pasada. Y de hecho, esa historia encierra la esencia pura de nuestra exploración de hoy, porque nos vamos a sumergir de lleno en el material del libro El obstáculo es el camino, de Ryan Holiday. Un libro interesantísimo, ¿eh? Porque rescata y además moderniza toda esta antigua filosofía del estoicismo. Eso es. Hablamos de conceptos que van pues desde las reflexiones escritas a la luz de las velas por el mismísimo emperador romano Marco Aurelio hasta hazañas de figuras históricas fascinantes. Sí, y la misión de este análisis a fondo es muy clara, la verdad. Queremos descifrar cómo grandes hombres y mujeres no solo sobrevivieron a la adversidad, sino que utilizaron esos mismos bloqueos como el combustible exacto para triunfar. Y yo estoy segura de que es un patrón de comportamiento que se puede replicar. Pero claro, requiere trabajo. Muchísimo trabajo. De hecho, cuando lo analizas, exige una precisión mental casi quirúrgica. Y hay que dejar algo muy claro desde el principio al repasar estas fuentes. No estamos hablando de optimismo ciego. Claro, no es esa positividad tóxica de la que tanto se habla ahora. Exacto. Cero positividad tóxica. Nada de esa idea de sonreír obligatoriamente cuando todo a tu alrededor se desmorona. Al contrario, esto trata de un pragmatismo despiadado. Es una metodología pura y dura de supervivencia y conquista. Me gusta mucho ese término, pragmatismo despiadado. Es que lo es. Los estoicos dividían este proceso de afrontar la adversidad en tres disciplinas fundamentales y además estrictamente secuenciales. Son la percepción, la acción y la voluntad. O sea, un paso a paso. Tal cual. Es una estructura brillante, sencillamente porque respeta el orden natural del cerebro humano. Primero, cómo vemos y procesamos el problema. Segundo, qué hacemos físicamente al respecto. Y tercero, cómo soportamos internamente aquello que es imposible cambiar. Vale, vamos a desgranar esto empezando por esa primera disciplina que mencionas, que es la percepción, porque tiene toda la lógica del mundo pensar que antes de poder superar cualquier problema, primero hay que verlo con absoluta claridad. Claro, si no ves el problema real, mal empezamos. Eso es. Y revisando las fuentes, se me ocurrió una analogía. La percepción funciona exactamente como la lente de una cámara fotográfica. El paisaje que está delante de la cámara es la realidad. Son los hechos objetivos, lo que pasa en el mundo. Los datos fríos, digamos. Exacto. Pero si la lente está manchada de pánico, de miedo o de prejuicios, la fotografía resultante va a ser aterradora. Y esto es así independientemente de lo inofensivo que sea el paisaje real. Es una forma genial de verlo. El problema no es el mundo exterior, sino el filtro. El problema es la lente con la que miramos, sí. Pero claro, en la teoría esto suena fantástico. La pregunta del millón es: ¿cómo se limpia esa lente en la práctica, cuando el mundo parece venirse abajo? Pues mira, el ejemplo histórico perfecto de alguien con una lente impecable ante el caos es el joven John D. Rockefeller, concretamente durante el pánico financiero de 1857. Uy, una época bastante oscura. Muy oscura. Para poner un poco de contexto a quienes nos escuchan, fue una depresión económica masiva. Hablamos de un momento en el que los mercados se desplomaron, las empresas cerraban en masa y la gente perdía los ahorros de toda su vida. Era el caos absoluto. Una pesadilla, vamos. Y Rockefeller tenía solo 18 años en ese momento. Madre mía, 18 años y en medio de un colapso financiero mundial. Lo normal habría sido salir corriendo. Totalmente. Era un contable novato, sin más.
La reacción instintiva de cualquier persona, incluso de los inversores más veteranos que estaban, perdiendo la cabeza y liquidando sus activos por miedo, era huir. Claro, el instinto de supervivencia básico. Pero la fuente describe cómo Rockefeller, en lugar de dejarse contagiar por el pánico colectivo, decidió hacer algo extraordinario. Se dedicó a observar a esa multitud enloquecida con una objetividad gélida. O sea, se separó emocionalmente del asunto. Eso es. En lugar de ver una catástrofe que amenazaba su futuro, ajustó su lente y decidió ver el mercado como una escuela. Se dedicó a observar los errores que los demás cometían por culpa de ese pánico. Qué frialdad para un chaval de 18 años, ¿de verdad? Increíble. Analizó las debilidades estructurales que todos habían ignorado durante los tiempos de bonanza. Esa capacidad de eliminar la emoción reactiva y quedarse solo con los datos objetivos le permitió aprender unas lecciones sobre disciplina financiera impresionantes. Lecciones que luego le servirían bastante bien, ¿no? Ya lo creo. Le llegarían a dominar el 90% del mercado petrolero mundial años más tarde. El pánico de 1857 fue un hecho objetivo. La ruina inminente era la percepción subjetiva de la mayoría. Pero la oportunidad educativa era la percepción que eligió Rockefeller. Es una pasada cómo reformula la situación. Pero aquí, tengo que presionarte un poco con esto. Dispara. A ver, es relativamente fácil decir que uno debe mantener la calma y la mente fría ante una caída de la bolsa. Al fin y al cabo, el dinero, por mucho que duela perderlo, son números en un papel. Hay una cierta distancia. Sí, no deja de ser algo material. Exacto. Pero, ¿qué pasa cuando la injusticia es visceral, es física y destructiva? Me refiero a situaciones donde literalmente te están robando tu propia vida. ¿Hay algún caso en las fuentes de alguien que mantenga esa lente limpia ante algo tan extremo? Pues lo fascinante aquí es cómo las fuentes nos llevan a la historia de Rubin Hurricane Carter para responder a esa misma duda. Ah, ¿el boxeador? Ese mismo. Carter era un boxeador profesional, estaba en la cima absoluta de su carrera, un claro aspirante al título mundial. Y de repente, de la noche a la mañana, es acusado y condenado injustamente por un triple homicidio que no cometió. Menuda barbaridad. Le caen 3 cadenas perpetuas. Imagínate el nivel de rabia y de impotencia que debía sentir. Sin embargo, Carter aplicó de forma intuitiva un concepto estoico avanzadísimo. ¿Qué hizo? Pues cuando llegó a la prisión estatal, no entró derrotado. Entró vistiendo un traje a medida, un reloj de oro y un anillo de diamantes. Miró directamente al director de la prisión y le dijo que se negaba rotundamente a llevar el uniforme de presidiario. ¿Cómo? ¿En serio? En serio. Le dijo que no iba a comer la comida de la cárcel y que jamás asistiría a las vistas de libertad condicional. Espera. Le dicen que va a pasar el resto de su vida entre rejas por algo que no ha hecho y se niega a ponerse el uniforme. ¿Cómo se sostiene eso mentalmente? Pues se sostiene entendiendo lo que el legendario samurái Miyamoto Musashi llamaba la diferencia entre el ojo que observa y el ojo que percibe. Vale, explícame esto, porque suena profundo. Es clave. El ojo que observa es clínico. Simplemente registra que hay rejas de acero, que hay guardias armados y que hay una sentencia dictada por un juez. Es información pura y dura. Los hechos objetivos, otra vez. Eso es. Pero el ojo que percibe es el peligroso, porque es el que añade la desesperación, la sensación de injusticia y, sobre todo, asume la identidad de víctima destruida. Carter se negó a usar ese ojo que percibe. Uf, qué difícil tiene que ser eso. Muchísimo. Pero él entendió a la perfección lo que el filósofo estoico Epicteto llamaba la dicotomía del control, o tae fegemin. Es esa separación radical entre lo que depende de nosotros y lo que no. Claro, no podía controlar estar allí encerrado. Exacto. Sabía que no podía derribar los muros físicos que le rodeaban, pero tenía clarísimo que su actitud, su rechazo a interiorizar la identidad de preso, era absolutamente intocable. Telita con la fuerza mental. Y tanto. Durante 19 años, transformó su celda en una biblioteca y en un campo de entrenamiento mental. Estudió Derecho, Filosofía, Historia. Y cuando finalmente su condena fue anulada, salió a la calle sin pedir siquiera una disculpa al sistema. Qué barbaridad no pedir disculpas porque, claro, en su mente jamás lograron arrebatarle su agencia. Totalmente. Pedir una disculpa implicaría aceptar que el sistema le había quitado algo esencial, algo de verdadero valor interior. Y según la percepción que él eligió mantener durante casi 2 décadas, nunca lo consiguieron. Controlaron su ubicación física, pero la mente no la tocaron. Jamás. Me parece alucinante, de verdad. Limpiar la lente, ver la realidad sin el filtro de la victimización, te hace invulnerable en cierto modo. Pero claro, aquí hay una transición que es obligatoria. Sí, no nos podemos quedar solo en la mente. Exacto.
porque ver la oportunidad dentro de la crisis o mantener la mente fría en una celda no sirve de absolutamente nada si el objetivo requiere un cambio en el mundo real y nos quedamos quietos filosofando. Ahí le has dado. Una vez que la mente está clara gracias a esa percepción, el cuerpo tiene que tomar el relevo. Hay que moverse. Y esto nos lleva a la segunda gran disciplina de la que hablan los estoicos, que es la acción. Exacto. La percepción te muestra el camino, te ilumina la ruta, pero la acción es lo que te permite recorrerlo. Y las fuentes nos presentan historias de un movimiento implacable, de no parar. A ver, cuéntame alguna. El caso más ilustrativo en el mundo antiguo es sin duda el de Demóstenes en Grecia. Hablamos de un niño que partía de una desventaja total y absoluta. Lo tenía todo en contra, ¿no? Todo. Era físicamente muy débil y enfermizo. Además, tenía un defecto del habla tan grave que no podía articular oraciones completas sin tartamudear. Y en una sociedad como la ateniense, donde la oratoria lo era todo, eso es una condena. Le convertía en un marginado absoluto, sí. Y por si fuera poco, al morir su padre, los tutores legales que debían cuidarle le robaron toda su herencia, dejándolo prácticamente en la ruina. Madre mía. Una tormenta perfecta para rendirse, tirarse al suelo y culpar al universo entero. Pues sí, pero él decide que ese obstáculo es precisamente su camino. Y fíjate en cómo actúa, porque no es una acción cualquiera, no es apuntarse a unas clases de hablar en público. ¿Qué hizo? Para superar su tartamudez, bajaba a la playa, se llenaba la boca de piedras y practicaba sus discursos intentando gritar por encima del ruido ensordecedor del viento y las olas. Con piedras en la boca. ¡Qué locura! Sí, Historio obligaba a forzar su articulación al extremo. Pero es que lo más radical no fue ni siquiera eso. Se construyó un refugio subterráneo para aislarse y poder estudiar leyes y oratorias sin ninguna distracción. Vale, un zulo de estudio. Hasta ahí más o menos normal. Sí, pero para asegurarse de no salir bajo ningún concepto, se afeitó exactamente la mitad de la cabeza. ¿Perdona? ¿Se rapó media cabeza de forma asimétrica? Literalmente. Se dejó un lado con pelo y el otro al cero. Telita con el nivel de compromiso de este hombre. Ya te digo, y el mecanismo psicológico detrás de esto es brillante. Al mutilar su propio aspecto, se aseguraba de sentir una vergüenza tan insoportable si salía a la calle que no le quedaba más remedio físico y mental que quedarse en ese zulo bajo tierra estudiando día y noche. O sea, forzó su propia mano, se quitó cualquier opción de comodidad. Exacto. El resultado fue que canalizó toda esa rabia y desventaja en dominar la ley y la palabra, hasta convertirse en la voz más poderosa y respetada de toda Atenas. Y finalmente logró llevar a sus corruptos tutores a juicio y ganarles. ¡Qué historia tan brutal! Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque esa idea de empezar como sea, de lanzarse a la acción sin esperar a que las condiciones sean ideales, es algo que conecta directamente con la historia de Amelia Earhart, que también mencionan en las fuentes. Ah, sí, la pionera de la aviación. Eso es. Estamos en los años 20 y a Earhart le ofrecen lo que cualquier piloto respetable consideraría, bueno, un insulto a la cara. Le dicen, mira, queremos que cruces el Atlántico, sí, pero no te vamos a pagar, no vas a pilotar tú el avión, irás como simple acompañante de dos hombres que harán el trabajo real. Vaya trato. Y por cierto, el riesgo de morir es altísimo. Y ella, contra todo pronóstico, se lo piensa y dice, acepto. Sorprendente. Y lo hace porque entiende que la clave absoluta es generar inercia. Y si lo pensamos bien, esta actitud resuena muchísimo con el mundo tecnológico actual. En Silicon Valley, por ejemplo, la estrategia reina es lanzar un MVP, un producto mínimo viable. Totalmente. Sacar algo rápido. Claro, no esperas a tener el software perfecto y sin un solo error para salir al mercado. Lanzas la versión más cruda y básica que tengas, dejas que choque contra la realidad, observas cómo falla y usas esa misma fricción y esos errores para iterar y mejorar el producto. Earhart hizo de sí misma un MVP. Es una analogía magnífica, la verdad, porque el mecanismo que Earhart y el mundo tecnológico están explotando es exactamente el mismo, la superación de la fricción inicial. El cerebro humano se paraliza ante tareas monumentales. Nos bloqueamos, claro. Al aceptar ese trato insultante, Earhart eliminó la parálisis del análisis. Simplemente se metió de lleno en el avión. Y una vez dentro de ese mundo, la inercia tomó el control y acabó siendo la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario años después. El error no es una mancha en el expediente, es una característica de aprendizaje. Total. Ahora bien, aquí hay que tener mucho cuidado porque mucha gente confunde la iteración inteligente con la pura testarudez. Exactamente.
Y eso me lleva a una duda crucial sobre las historias que estamos analizando. ¿Cómo trazamos la línea entre la persistencia admirable y la terquedad inútil? Es una línea muy fina. Muy fina, porque las fuentes nos muestran dos modelos que parecen contradictorios. Por un lado, tenemos a Thomas Edison. El tipo probó 6.000 filamentos diferentes, experimentando hasta con el pelo de la barba de uno de sus asistentes para dar con la bombilla. Eso es dedicación, desde luego. Es fuerza bruta pura y dura. Pero luego, el libro nos pone el ejemplo del general Ulysses S. Grant durante la Guerra Civil estadounidense, concretamente en el asedio a Vicksburg. Uf, un escenario completamente diferente al laboratorio de Edison. Vicksburg era una ciudad fortaleza, situada en lo alto de unos acantilados sobre el río Mississippi y rodeada de pantanos casi impenetrables. Exacto. Y Grant pasó meses intentando asaltos frontales tradicionales. Envió tropas, envió barcos, intentó dinamitar las defensas y, bueno, fracasó miserablemente una y otra vez. Un desastre táctico. Claro. Y si Grant hubiera aplicado la técnica de Edison de intentar lo mismo 6.000 veces, habría masacrado a todo su ejército por pura cabezonería. Pero en lugar de eso, cambia las reglas del juego por completo. Da un giro radical. Abandona la teoría militar que le habían enseñado, cruza el río en secreto por debajo de las baterías enemigas, corta deliberadamente sus propias líneas de suministro para moverse más rápido y ataca la ciudad desde la retaguardia por tierra firme. Y logra la conquista sin un asedio frontal masivo. Es un contraste enorme con la fuerza bruta. Entonces, claro, la duda es, ¿cómo distinguimos cuándo hay que seguir empujando la roca y cuándo hay que buscar otro camino por el bosque? Pues mira, si conectamos esto con el panorama general de las fuentes, la clave está en que la acción estoica no es una acción ciega, es puro pragmatismo orientado a resultados constantes. O sea, medir lo que haces. Eso es. La diferencia entre persistencia y terquedad es la capacidad de adaptación. Edison no era terco, porque no probaba el mismo filamento 6.000 veces esperando un resultado distinto. Cambiaba una variable concreta en cada iteración. Obtenía datos nuevos. Ajá, claro. Aprendía de cada intento. Exacto. Y Grant se dio cuenta de que los asaltos frontales en Vicksburg no le aportaban datos nuevos, solo le aportaban muertos. Así que iteró su estrategia a gran escala. Ambos aplicaron lo que hoy el legendario entrenador de fútbol americano Nick Saban enseña a sus jugadores como el proceso. ¿Y en qué consiste exactamente ese proceso en la mente de un deportista de élite o un general? Consiste básicamente en desintegrar la monumentalidad del objetivo. El proceso te exige ignorar el campeonato final, ignorar el peso inmenso de ganar la guerra y enfocar el 100% de tu atención en la microtarea inmediata que tienes delante. Paso a paso. ¿Cuál es el paso exacto que puedo dar en este preciso milisegundo? Si la puerta principal no cede, el pragmatismo dicta que no sigas golpeando hasta romperte la mano. Buscas una ventana o cavas un túnel por debajo. ¿Lógico? Las fuentes lo ilustran genialmente con la historia de Samuel C. Murray. Era un empresario bananero a principios del siglo XX. Necesitaba construir un puente sobre un río en Sudamérica para expandir su negocio, pero sus competidores, que no eran tontos, habían sobornado el gobierno local para que aprobaran una ley prohibiendo explícitamente cualquier puente nuevo en esa zona. Menudo muro de burocracia corrupta se encontró. Su vía de acción estaba bloqueada legalmente. Totalmente bloqueada. ¿Y qué hizo Murray? Pues encargó a sus ingenieros que construyeran 2 muelles inmensamente largos, uno desde cada orilla del río. ¿Vale? ¿Me veo venir esto? Los muelles se adentraban en el agua hasta que sus extremos quedaban a escasos metros de distancia justo en el centro del río. Cuando necesitaba cruzar su mercancía, simplemente colocaba unos pontones temporales de madera para unir ambos extremos. ¡Qué genio, por favor! Y cuando las autoridades y los rivales llegaron furiosos acusándole de violar la ley, él simplemente sonrió y respondió: ¿Ah? ¿Qué puente? Yo solo he construido 2 muelles. ¡Qué bueno! Me encanta. Eso es la acción en el sentido estoico más puro. La ley prohibía un puente, pero no prohibía el ingenio. No se trata de frustrarse y llorar por las reglas injustas, se trata de fluir alrededor del obstáculo exactamente como lo hace el agua. Magnífica historia. Así que, recapitulando, limpiamos la lente con la percepción, luego nos movemos con una acción pragmática, creativa e implacable buscando los flancos débiles del problema. Ese es el camino. Pero, y este es un gran pero que tengo que plantearte, ¿qué sucede cuando la acción es materialmente imposible? ¿Te refieres a casos extremos? Claro, ¿qué pasa cuando la agencia desaparece por completo?
Pensemos, no sé, en una enfermedad terminal o en la pérdida repentina de un ser querido o un desastre natural irreversible. Cuando el obstáculo es verdaderamente inamovible y no hay muelles ni trucos legales que valgan. Pues aquí es precisamente donde el estoicismo brilla con mucha más intensidad y nos lleva a la tercera y última disciplina, que actúa como la última línea de defensa interior de un ser humano, que es la voluntad. La fortaleza mental. Sí, pero un poco más allá. Mientras que la acción se ocupa de moldear lo que sí podemos cambiar ahí fuera, la voluntad es el difícil arte de soportar lo que no podemos cambiar en absoluto. Es la construcción de lo que los antiguos filósofos llamaban una ciudadela interior. Y al leer el material vemos que esta voluntad no nace del vacío, no. Se forja a base de golpes, en el sufrimiento. El caso de Abraham Lincoln que mencionan es sobrecogedor en ese sentido. Es un caso de estudio brutal. Porque todos conocemos al Lincoln histórico, el que lideró a una nación súper dividida durante los años más oscuros y sangrientos de la Guerra Civil estadounidense. Pero las fuentes profundizan en algo que los libros de texto del colegio suelen pasar por alto, que es su batalla íntima y aterradora contra una depresión clínica severa. Lo que en su época llamaban simplemente melancolía. Eso es, tuvo episodios tan oscuros y tan paralizantes en su juventud que sus amigos más cercanos le escondían los cuchillos y las navajas por miedo a que se quitara la vida. Imagínate el nivel de oscuridad. Pero el argumento aquí no es solo decir, mira, pobrecito, sobrevivió a eso. Es que esa experiencia casi insoportable de sufrimiento personal fue la fragua exacta donde construyó una fortaleza interior y una empatía colosales. Fue su campo de entrenamiento. Exacto. Haber habitado en las sombras más profundas de su propia mente le dio la voluntad necesaria para soportar luego el peso de cientos de miles de muertos durante la guerra. Y lo hizo sin volverse un tirano paranoico, sin ceder al odio o a la sed de venganza frente al sur. Totalmente. Lincoln no lideró a pesar de su depresión, sino que las herramientas de resistencia emocional que desarrolló para no hundirse en ella fueron exactamente las mismas que luego utilizó para sostener a un país entero en llamas. Es que es fascinante cómo lo enfocan. Y vemos este mismo patrón de forja en otro presidente, Theodore Roosevelt. Este hombre nació con un asma tan brutal que literalmente sentía que se asfixiaba hasta morir durante incontables noches de su infancia. ¡Qué angustia para un niño, por favor! Y en lugar de resignarse a una vida de invalidez postrado en una cama, decidió usar su voluntad de hierro para desafiar a su propio cuerpo. Se construyó un gimnasio improvisado en el porche de su casa y empezó a fortalecerse físicamente, preparándose de forma deliberada para lo que él luego bautizaría como la vida extenuante. Soportaron lo inalterable y, en el proceso, lo transformaron en pura musculatura mental. Exacto. Pero, a ver, de todos los ejemplos sobre la voluntad que hay en el libro, hay uno que para mí rompe todos los esquemas lógicos. Es el de Thomas Edison a sus 67 años. La historia del incendio de su fábrica. Esta me dejó loca. Es que es increíble. Una noche de diciembre, se desata un incendio masivo en todo su complejo de investigación y producción en Nueva Jersey. Aquello estaba lleno de químicos altamente inflamables, así que el fuego lo devoró absolutamente todo. Un desastre total. Estaban ardiendo prototipos irreemplazables, años y años de registros detallados. Básicamente todo el trabajo de su vida convirtiéndose en cenizas de colores brillantes. Y para colmo, la empresa apenas tenía seguro para cubrir una pequeña fracción de los millones de dólares que se estaban esfumando en el aire. La ruina absoluta en una noche. Pues Edison llega al lugar, ve el infierno desatado frente a sus ojos y, con total y absoluta tranquilidad, busca a su hijo Charles, que tenía 24 años, y le dice, oye, llama a tu madre y a sus amigas, diles que vengan rápido porque nunca en su vida volverán a ver un incendio tan espectacular como este. A ver, espera un momento. O sea, me estás diciendo que este hombre ve arder literalmente la obra de toda su vida, su legado entero, y su primera reacción es organizar un espectáculo visual para que la familia venga a disfrutarlo. Eso es exactamente lo que hizo. Es que eso ya no es pragmatismo despiadado. Yo lo siento, pero eso roza la psicopatía o como mínimo una desconexión total y absoluta de la realidad. Te entiendo. Entiendo perfectamente que suene a locura transitoria, y esto que dices plantea una pregunta importantísima en este análisis. Porque aquí es justo donde llegamos al concepto central, y probablemente el más difícil de digerir de toda la filosofía estoica. Ya me imagino por dónde vas. Es un concepto que luego el filósofo Friedrich Nietzsche abrazó y popularizó muchísimo con el término amor fati, que significa el amor al destino. Es que genera muchísima fricción mental este concepto. A ver,
Aceptar una tragedia, decir, bueno, vale, se ha quemado la fábrica, no puedo llorar eternamente en un rincón, tengo que espabilar y reconstruir. Eso es comprensible. Eso es resiliencia básica. Es pura supervivencia emocional, sí, pero exigir que llegues a amar ese evento, o sea, sentir un aprecio genuino por la puñetora catástrofe que acaba de destruir tu vida, a mí me parece antinatural, contraintuitivo y hasta masoquista. ¿Y lo es? Si lo miras desde la perspectiva emocional a la que estamos habituados todos, claro que lo es. Pero el amor fati no significa alegrarse pasivamente, dar palmas ni ponerse una sonrisa falsa de gurú de pacotilla. Menos mal. Significa entender una ley muy profunda de la física emocional. Vamos a ver. Dado que el evento ya ha ocurrido y es completamente irreversible porque el fuego ya está quemando los edificios, gastar un gramo de energía mental en desear que no hubiera pasado es un desperdicio absoluto de recursos vitales. Unos recursos que necesitas urgentemente para sobrevivir a lo que viene. O sea, enfadarse por el pasado no sirve de nada porque no lo puedes cambiar. Exacto. El amor fati es dar un paso evolutivo más allá de la simple resignación o aceptación. Es la transformación alquímica, literal, de pasar de decir, tengo que lidiar con este tremendo desastre, a decir, vaya, tengo la gran oportunidad de utilizar este desastre. Oportunidad. Tela. Edison amó el incendio no porque le encantara perder millones de dólares, sino porque se dio cuenta, en ese mismo instante iluminado por las llamas, de que el fuego acababa de limpiar de un plumazo toda la basura acumulada. Ah, claro, hizo borrón y cuenta nueva a lo bestia. Destruyó procesos antiguos y unas rutinas muy obsoletas que estaban lastrando a la empresa. Le obligó, a sus 67 años, a tener que innovar de nuevo con una urgencia de vida o muerte que no había sentido desde que era un chaval. Le dio un chute de adrenalina corporativa, digamos. Exacto. Al mes siguiente, fíjate, no solo había limpiado los escombros de la fábrica, sino que la empresa ya estaba lanzando productos completamente nuevos al mercado para compensar las enormes pérdidas del fuego. Entiendo la mecánica de esto ahora. O sea, es como el fuego mismo, ¿no? Si tienes un fuego pequeño, de estos de campamento, y le echas un tronco enorme encima, lo ahogas y se apaga. Totalmente. Pero si el fuego que tienes es lo suficientemente intenso, una fogata rugiente y enorme, cualquier obstáculo que le lances, cualquier rama pesada o mueble viejo, no solo no lo va a apagar, sino que lo va a consumir y lo va a utilizar como combustible para arder con muchísima más fuerza y alcanzar más altura. Lo consume absolutamente todo. Es que esa es exactamente la metáfora visual que usaba Marco Aurelio en sus meditaciones. El estoico de verdad no ve el obstáculo como un elemento alienígena que viene a interrumpir fastidiosamente su camino. Lo ve como la materia prima indispensable, la piedra exacta con la que va a pavimentar el siguiente tramo de ese camino. ¡Qué potente! Entonces, para quienes nos escuchan hoy y buscan llevarse a casa el núcleo duro de todo este conocimiento, creo que el mensaje unificado de estas fuentes dibuja un paradigma de vida muy concreto y muy práctico. ¿Un manual de instrucciones, diría yo? Sí, el método estoico consiste básicamente en aplicar estas tres disciplinas en un bucle continuo. A ver si lo resumo bien. Primero, percepción. Ver los problemas de forma totalmente objetiva, despojados de pánico, de drama y sobre todo de esa narrativa tóxica de pobre de mí. Perfecto. Primera casilla marcada. Segundo, acción. Movernos con una creatividad feroz y un pragmatismo absoluto, buscando muelles de madera improvisados si la ley no nos deja construir puentes de acero. Encontrar la grieta en el muro, eso es. Y tercero, voluntad. Cuando inevitablemente chocamos contra el muro inamovible del destino y ya no podemos hacer nada, soportar el golpe con una resistencia de hierro y aplicar ese famoso amor fati para convertir la tragedia en puro combustible. Así es como la dichosa roca en el camino se acaba transformando en la bolsa de oro. Lo has clavado. Y es vital que quienes nos escuchan entiendan que esto es un bucle que nunca, nunca termina. Claro, no es que lo hagas una vez y ya está, vida resuelta. Para nada. Porque la realidad innegable es que cada vez que superes un obstáculo usando este método tan afinado, la vida, que es como es, inevitablemente te presentará otro más grande y más complejo a continuación. ¡Qué alegría!, ¿no? Bueno, pero la magia de tener este sistema operativo mental bien instalado es que de repente dejas de tenerle ese miedo paralizante a la adversidad. Empiezas a verla simplemente como el gimnasio necesario donde vas forjando y fortaleciendo tu carácter día a día.
Y antes de despedirnos de nuestra inversión de hoy, hay una última herramienta fascinante que mencionan las fuentes y que quiero dejar resonando un poco en el ambiente. Ah, sé a cuál te refieres. Sí, es un concepto del que no hemos hablado apenas hoy, pero que actúa como la guinda del pastel de toda esta mentalidad estoica. Hablamos del premortem o premeditatio malorum, que traducido es algo así como la premeditación de los males. Un concepto que choca mucho hoy en día. Choca muchísimo, porque hoy en día la cultura de la autoayuda nos bombardea sin piedad con la visualización positiva. Constantemente nos dicen, oye, antes de tu gran proyecto, cierra los ojos, imagínate triunfando, cortando la cinta roja y escuchando los aplausos del público. Todo luz y color. Exacto. Pero los estoicos hacían exactamente lo diametralmente opuesto. Antes de arrancar cualquier empresa o viaje, se sentaban a planificar, de forma intencionada y súper detallada, su fracaso absoluto. Se ponían en el peor escenario posible. En el peor, imaginaban la traición de su mejor aliado, la bancarrota inminente de su empresa, la tormenta perfecta que hunde el barco en alta mar o el incendio que arrasara su fábrica. Y esto no es para deprimirse, ojo. Claro, ese es el tema. Así que, sabiendo todo esto, dejamos esta gran pregunta sobre la mesa para que cada uno reflexione. ¿Y si el verdadero secreto para alcanzar nuestras metas más altas y ambiciosas no reside en el pensamiento positivo ciego? Sino en la preparación. Exacto. ¿Y si reside en tener la asombrosa valentía de imaginar detalladamente todo lo que podría salir mal antes siquiera de dar el primer paso, para estar absoluta y fríamente preparados cuando el caos inevitablemente llame a nuestra puerta? Es un cambio de mentalidad brutal. Lo es. Quizás la próxima vez que veamos una roca gigante bloqueando nuestro paso, no entraremos en pánico viendo un punto y final definitivo. Quizás simplemente veremos de forma inmediata la palanca oculta en el bosque, esperando silenciosamente a que vayamos y la usemos.